En una cálida noche de verano en Caracas, la ciudad parecía estar atrapada entre el bullicio de las calles y un silencio expectante que solo se sentía en las horas más avanzadas de la madrugada. Laura, una paramédica dedicada y soñadora, se encontraba de guardia en una pequeña estación de emergencias al borde del agotamiento. La jornada había sido larga y llena de casos rutinarios, pero su espíritu nunca flaqueaba. Cada llamada era una oportunidad de marcar la diferencia, de ser ese rayo de esperanza para alguien en su momento más oscuro. Sin embargo, nada la prepararía para lo que estaba a punto de enfrentar. El sonido agudo del teléfono rompió la calma tensa de la sala de descanso. Laura, quien había estado revisando informes médicos, se apresuró a contestar. La voz del operador al otro lado era tensa, casi temblorosa. Emergencia en Altamira. Hombre inconsciente. Casa 56, Avenida Principal. Parece grave. Altamira, uno de los sectores más exclusivos de Caracas, no era un lugar común para recibir llamadas de emergencia. La zona estaba llena de mansiones majestuosas y de un lujo que, para muchos, era tan distante como el cielo. Laura se subió a la ambulancia junto a su compañero, Miguel, un joven enfermero de mirada cálida pero nerviosa. Mientras se dirigían al lugar, la ciudad parecía transformar su rostro. Las luces de los barrios humildes desaparecían y en su lugar surgían las colinas iluminadas con villas imponentes. Al llegar a la dirección indicada, una enorme verja negra se abrió automáticamente, revelando una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. La casa, con su fachada de mármol y jardines impecables, tenía un aire imponente, casi intimidante. Al bajar de la ambulancia, Laura sintió una extraña incomodidad, una especie de peso en el ambiente. Miguel intentó hacer una broma para aliviar la tensión, pero su voz quedó ahogada por el silencio que envolvía el lugar. Al entrar, una mujer rubia, vestida con un camisón de seda, los recibió. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no parecía exactamente afligida. Está en la sala, se desplomó hace unos minutos, dijo con una voz que parecía demasiado controlada para alguien en una situación de emergencia. En la sala principal, un hombre yacía inconsciente en el suelo, rodeado de vidrios rotos y con una expresión tensa en el rostro, como si hubiera estado luchando contra algo antes de caer. Laura se arrodilló rápidamente junto a él y comenzó a examinarlo. Su pulso era débil, y había una marca en su cuello que no podía pasar desapercibida. Parecía un hematoma, pero su origen no era claro. Mientras tanto, Miguel observaba nervioso los detalles de la habitación, un vaso de cristal roto, una mesa volcánica, y un teléfono móvil tirado en el suelo. ¿Qué estaba haciendo antes de esto?, preguntó Laura, mientras conectaba al hombre al monitor portátil que llevaban consigo. La mujer, que había dicho llamarse Claudia, respondió titubeante, solo estábamos hablando. Luego él se levantó repentinamente, dijo que se sentía mareado, y cayó. Pero algo en su tono no convencía a Laura. Sus ojos recorrían el rostro de Claudia, buscando alguna señal de sinceridad que nunca llegó. La tensión en la habitación era palpable. Mientras Miguel preparaba una inyección para estabilizar al paciente, Laura notó un frasco pequeño en la mesa junto al sofá. Lo tomó discretamente mientras Claudia no miraba. Era un medicamento, un sedante fuerte, del tipo que solo se receta bajo estricta supervisión médica. ¿Qué hacía eso allí? Y más importante, ¿por qué Claudia no lo mencionó? De pronto, un gemido bajo salió de los labios del hombre inconsciente. Fue un sonido gutural, casi imperceptible, pero suficiente para que Laura se inclinara hacia él. Sus labios se movieron ligeramente, y aunque las palabras no fueron claras, sonaron como un intento desesperado de comunicarse. No, confíes. Antes de que pudiera decir más, su cuerpo se relajó nuevamente, cayendo en un estado de inconsciencia más profundo. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esta situación que no cuadraba, algo que iba más allá de un simple accidente o un desmayo. Sus instintos, afinados por años de experiencia en situaciones de crisis, le gritaban que esto no era un caso común. Mientras el sonido de la ambulancia de refuerzo rompía el silencio de la noche, Laura sabía que esa noche sería diferente. Y en el fondo, aunque no podía explicarlo, sentía que estaba entrando en un juego peligroso donde las verdades ocultas podrían costarle más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Laura observaba con cautela cada detalle a su alrededor mientras los paramédicos de refuerzo llegaban al lugar. Sentía un nudo en el estómago que no podía ignorar. Claudia,
La mujer que se presentó como esposa del hombre inconsciente, caminaba de un lado a otro, intentando aparentar calma, pero sus movimientos eran nerviosos, casi forzados. La manera en que evitaba mirar directamente a Laura no hacía más que aumentar sus sospechas. El hombre, que más tarde Claudia identificó como su esposo, Arturo, seguía inconsciente, pero su respiración ahora era más irregular. Laura sabía que cada segundo contaba, y aunque todo indicaba que debía ser trasladado al hospital de inmediato, la mujer parecía extremadamente preocupada por evitarlo. ¿Es realmente necesario llevarlo al hospital? Quizá podría recuperarse aquí, solo necesita descansar, dijo Claudia, mientras torcía las manos, como si intentara mantener el control de una situación que claramente se le escapaba de las manos. Señora, su esposo tiene signos de intoxicación, y esto no es algo que podamos tratar en casa, respondió Laura con firmeza, pero manteniendo la calma. Mientras se preparaban para trasladarlo, decidió, casi por instinto, guardar el pequeño frasco que había encontrado antes en su bolso, sin mencionarlo a nadie. Era una medida que normalmente no tomaría, pero algo en su interior le decía que ese detalle sería clave más adelante. Miguel, por su parte, ya había preparado la camilla y el equipo necesario para mover a Arturo con seguridad. Mientras los trasladaban por el largo pasillo hacia la ambulancia, Laura no podía evitar notar las fotografías en las paredes. Imágenes de Arturo y Claudia en eventos elegantes, cenas de gala y viajes exóticos decoraban los muros. La vida perfecta de una pareja perfecta. Pero una de las fotos llamó su atención. En ella, Arturo estaba junto a otra mujer, sonriendo de una forma que no se veía en ninguna de las otras imágenes. Claudia no aparecía en esa foto, y había algo en la mirada de Arturo que transmitía un tipo de felicidad que no cuadraba con la relación que Claudia había descrito momentos antes. Ya dentro de la ambulancia, mientras Miguel estabilizaba a Arturo y monitoreaba sus signos vitales, Claudia decidió sentarse junto al conductor en lugar de permanecer cerca de su esposo. Laura no pudo evitar notar la distancia emocional entre ambos. No había un ápice de preocupación genuina en sus ojos, ni siquiera una caricia en la frente de Arturo. Era como si estuviera más preocupada por controlar la situación que por el bienestar de su esposo. Durante el trayecto al hospital, Arturo volvió a murmurar algo. Esta vez, Laura estaba lo suficientemente cerca como para escucharlo. Su voz era apenas un susurro, pero las palabras fueron claras: no dejes que ella me toque. Laura sintió que la piel se le erizaba. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué Arturo parecía tan aterrado de la mujer que decía ser su esposa? Había una urgencia en su voz, una súplica que no podía ignorar. Al llegar al hospital, el equipo médico se apresuró a atender a Arturo, mientras Claudia insistía en acompañarlo a toda costa. Sin embargo, Laura logró apartarse un momento con uno de los médicos y le entregó discretamente el frasco que había encontrado en la casa. Esto estaba cerca de él, dijo en voz baja. Creo que podría ser relevante. El médico la miró con curiosidad, asintiendo antes de llevárselo para analizarlo. Mientras tanto, Claudia parecía haber recuperado parte de su compostura y se dirigió a Laura con un tono que bordeaba la hostilidad. Espero que todo esto sea estrictamente profesional, dijo, mirándola fijamente. Mi esposo no necesita más problemas de los que ya tiene, y no quiero que nadie se meta en nuestra vida privada. La amenaza implícita en sus palabras no pasó desapercibida, pero Laura mantuvo la calma. Mi única prioridad es la salud de su esposo, respondió, aunque por dentro sentía que acababa de cruzar una línea peligrosa. Horas después, mientras Laura estaba por terminar su turno, uno de los médicos del hospital se le acercó con una expresión grave. Analizamos el contenido del frasco que trajiste, dijo en voz baja. Es un sedante extremadamente fuerte, y las dosis en su sistema están muy por encima de lo normal. Esto no fue un accidente, Laura. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Laura había sentido desde el principio que algo andaba mal, pero ahora tenía la confirmación de que estaba lidiando con algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Mientras regresaba a la ambulancia, con la mente llena de preguntas y el corazón acelerado, recibió una llamada inesperada en su teléfono personal. Una voz masculina, grave y desconocida, le dijo: sé lo que encontraste en esa casa. Ten cuidado. Esto es más grande de lo que piensas. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Laura se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano y una sensación de peligro inminente que le decía que, aunque su turno estaba terminando, esa noche apenas comenzaba. Laura regresó a la base de emergencias después de dejar el hospital,
pero su mente no estaba en paz. Las palabras de la misteriosa llamada resonaban en su cabeza como un eco inquietante. Esto es más grande de lo que piensas. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era esa persona, y cómo sabía lo que había ocurrido en la casa? La noche en Caracas era densa, cargada de ese aire húmedo que precede a una tormenta, pero lo que pesaba sobre Laura era algo más profundo, algo que no podía explicar. Al llegar, Miguel intentó animarla con una taza de café caliente, pero incluso él parecía afectado por lo que había presenciado en esa casa. ¿Crees que esa mujer, Claudia, estaba involucrada?, preguntó, rompiendo el silencio. Laura no respondió de inmediato. Había aprendido con los años a confiar en sus instintos, y todo en ella le decía que Claudia sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Finalmente, suspiró y respondió, no sé qué está pasando, pero algo no está bien. Y ahora siento que estamos metidos en algo que va más allá de nuestro trabajo. Decidió revisar el pequeño cuaderno donde solía anotar detalles importantes de cada caso. Allí escribió todo lo que recordaba de esa noche, la expresión de Claudia, la marca en el cuello de Arturo, el frasco de sedantes, las palabras que él murmuró y, por supuesto, la llamada anónima. Laura sabía que tal vez no debería involucrarse más, pero algo la impulsaba a seguir investigando. No podía dejar de lado la sensación de que Arturo estaba en peligro, incluso en el hospital. Unas horas después, cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y anaranjados, recibió una llamada de uno de los médicos del hospital. Laura, hay algo que necesitas saber. Arturo despertó por unos minutos, dijo el doctor. Laura sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Dijo algo? ¿Cómo está?, preguntó, ansiosa. La respuesta del médico fue directa, está estable, pero no dejó de repetir una frase antes de perder el conocimiento de nuevo, no confíen en ella. Claudia me va a matar. El impacto de esas palabras dejó a Laura sin aliento. Por un lado, confirmaban sus sospechas, pero por otro lado, abrían una puerta hacia algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Sabía que si Arturo tenía razón, su vida estaba en peligro, y Claudia podría estar buscando formas de terminar lo que había empezado. Laura decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Había algo en todo esto que no cuadraba, y si podía hacer algo para ayudar a Arturo, estaba dispuesta a arriesgarse. Antes de salir de la base, revisó el teléfono de emergencias que había encontrado en la casa de Arturo. Estaba bloqueado, pero un detalle llamó su atención, el fondo de pantalla mostraba la foto de una mujer que no era Claudia. Tenía el cabello oscuro y una mirada serena, completamente diferente al porte frío y calculador de Claudia. ¿Quién era esta mujer, y por qué Arturo la tenía como fondo de pantalla? Era evidente que tenía una conexión importante con él, y Laura estaba decidida a descubrir quién era. De camino al hospital, decidió hacer una parada en la estación de policía local. Aunque sabía que podía ser arriesgado, sentía que no podía manejar esto sola. Le explicó brevemente la situación a un oficial de confianza, pero mantuvo algunos detalles en reserva, como la llamada anónima. El oficial, de nombre Herrera, le prometió investigar más sobre Claudia y sus antecedentes. Si lo que dices es cierto, esto podría ser más grande de lo que parece. Pero ten cuidado, Laura. No sabes en qué te estás metiendo, advirtió. Cuando finalmente llegó al hospital, Laura encontró a Claudia en el pasillo, hablando con un hombre que parecía su abogado. Al verla, Claudia la fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Laura, por su parte, decidió mantener la calma y actuar con profesionalismo. Fue directo al médico que estaba atendiendo a Arturo y le pidió un informe actualizado. Está mejorando, pero todavía no está fuera de peligro, dijo el doctor. Sin embargo, algo curioso ocurrió. Alguien intentó entrar a su habitación anoche, pero el personal de seguridad lo impidió. La noticia encendió todas las alarmas en la mente de Laura. ¿Quién podría haber intentado entrar? ¿Era Claudia o alguien más? ¿Y cuál era el motivo? Mientras procesaba la información, sintió que alguien la observaba. Giró la cabeza y vio a un hombre al final del pasillo. Era alto, de cabello oscuro y traje impecable. Su mirada estaba fija en ella, pero tan pronto como Laura lo notó, desapareció entre la multitud. Esa mañana, mientras el sol de Caracas iluminaba las calles, Laura comprendió que estaba entrando en un juego peligroso. Las piezas comenzaban a moverse, y ella estaba en el centro de algo que todavía no entendía de él. Todo. Pero una cosa era clara, no iba a dar marcha atrás. Arturo necesitaba ayuda,
y aunque no sabía en quién podía confiar, estaba decidida a llegar al fondo de la verdad, sin importar las consecuencias. Laura sentía como su mundo, normalmente guiado por protocolos claros y rutinas predecibles, se desmoronaba frente a una intriga que parecía extenderse más allá de su comprensión. Había algo en esa mirada fugaz del hombre que había desaparecido en el pasillo, algo inquietante que le recordaba las palabras de la llamada anónima: esto es más grande de lo que piensas. Apretó los puños, intentando mantener la calma mientras la adrenalina la empujaba a actuar, pero sabía que debía ser cautelosa. Algo le decía que cada paso que daba la acercaba más a un peligro desconocido. El día avanzaba lentamente. Claudia seguía moviéndose por el hospital como una sombra amenazante, hablando en susurros con su abogado y mirando a Laura con una mezcla de desprecio y desconfianza. Laura decidió no enfrentarse directamente a ella. En lugar de eso, buscó al doctor que llevaba el caso de Arturo para intentar obtener más información. «Doctor, ¿se ha determinado con certeza qué fue lo que le causó esta condición?», preguntó con un tono profesional pero lleno de curiosidad. El médico negó con la cabeza. «Estamos esperando los resultados completos de toxicología, pero los niveles de sedante encontrados en su sistema no son normales. Esto no fue un accidente, eso es seguro». La confirmación de sus sospechas pesó como una losa sobre sus hombros, pero también le dio un impulso de determinación. Laura sabía que la clave para desenredar esta maraña estaba en el pasado de Arturo y Claudia. ¿Qué los había llevado hasta este punto? ¿Qué secretos se escondían en esa vida de lujo y aparente perfección? Decidió actuar por su cuenta y, mientras Claudia estaba ocupada en una discusión acalorada con el abogado, entró discretamente en la habitación de Arturo. El hombre seguía inconsciente, pero su respiración era más estable. Laura lo observó por un momento, pensando en todo lo que había arriesgado para llegar a este punto. En ese instante, notó algo en la mesita de noche junto a su cama, un pequeño colgante dorado con una foto diminuta dentro. Lo abrió cuidadosamente y vio el rostro de la misma mujer que aparecía en el fondo de pantalla del teléfono de Arturo. Había algo en su sonrisa que transmitía calidez y confianza, una conexión que contrastaba con la frialdad de Claudia. Antes de que pudiera analizar más, una voz grave la sobresaltó. «¿Qué haces aquí?». Era el hombre que había visto antes en el pasillo, el mismo que había desaparecido tan rápido como había llegado. Ahora estaba frente a ella, con una expresión seria y penetrante. «¿Quién eres tú?», preguntó Laura, intentando mantener la compostura. «Eso no importa», respondió él. «Lo que importa es que estás metiéndote en algo peligroso. Si realmente quieres ayudar a Arturo, necesitas mantenerte al margen». Laura sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. Si sabe algo que pueda ayudarlo, debería decirlo ahora. «Cada minuto cuenta», respondió con firmeza. El hombre la miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Finalmente, suspiró y dijo: «Arturo estaba investigando algo que no debía. Claudia lo sabía, y lo que viste anoche fue el resultado de meses de tensión. Pero esto no es solo un asunto de pareja, hay otras personas involucradas, personas que no dudarán en silenciar a cualquiera que se interponga en su camino». Antes de que Laura pudiera hacer más preguntas, el hombre se dio la vuelta y salió de la habitación con pasos rápidos. Laura quiso seguirlo, pero al llegar al pasillo, él ya había desaparecido nuevamente. Era como si se deslizara entre las sombras, dejando más preguntas que respuestas. De regreso en la habitación, Laura decidió que tenía que saber quién era la mujer del colgante. Sacó su teléfono y tomó una foto de la imagen. Su instinto le decía que esa mujer era una pieza clave en este rompecabezas. Mientras guardaba el colgante en el mismo lugar en que lo encontró, oyó un ruido detrás de ella. Claudia estaba en la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Parece que estás muy interesada en mi esposo», dijo con voz suave pero cargada de veneno. Laura, sin mostrar nerviosismo, respondió: «Solo hago mi trabajo. Él necesita todo el apoyo posible para salir de esto». Claudia avanzó un paso hacia ella, su mirada perforándola como una daga. «Eso espero. Porque si descubro que estás interfiriendo más de lo debido, haré que lo lamentes». Luego, se giró y salió de la habitación, dejando un aire frío tras de sí. Laura sabía que la advertencia de Claudia no era vacía. Sentía que estaba siendo observada constantemente, que cada paso que daba era monitoreado. Pero lejos de intimidarla, aquello solo fortaleció su decisión. Arturo necesitaba ayuda, y aunque no entendía completamente en qué se estaba metiendo,
tenía claro que no podía dar marcha atrás. La verdad, por más oscura que fuera, debía salir a la luz, y Laura estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa para conseguirlo. La tormenta que había estado anunciándose en el aire finalmente estalló sobre Caracas esa noche, con relámpagos iluminando el cielo y una lluvia torrencial que parecía no tener fin. Laura se quedó unos minutos más en el hospital, observando desde una ventana mientras el agua golpeaba con fuerza los cristales. Sentía cómo la tensión la envolvía por completo, y aunque había prometido a su equipo regresar temprano, algo la retenía allí. Cada nueva pieza del rompecabezas que surgía parecía empujarla más profundamente en una historia que estaba lejos de resolverse. Decidió tomar un café en la cafetería del hospital para ordenar sus pensamientos. Mientras estaba sentada sola en una esquina, revisó en su teléfono la foto que había tomado del colgante de Arturo. La mujer que aparecía allí irradiaba una calidez que parecía casi palpable, como si pudiera confiarse en ella con solo mirarla. ¿Quién era? Laura se preguntaba qué papel jugaba en todo esto. No podía evitar pensar que esa mujer, desconocida para ella pero aparentemente tan importante para Arturo, podía ser la clave para entender lo que realmente estaba pasando. En ese momento, Miguel la llamó. Laura, ¿estás bien? No has vuelto a la base, y todos estamos preocupados. Además, hay algo que tienes que saber, dijo con tono serio. Laura enderezó la espalda, sintiendo que otra pieza más estaba por llegar. Estoy en el hospital. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. Miguel titubeó un momento antes de responder. Alguien preguntó por ti en la base. Un hombre. No dijo quién era, pero estaba muy interesado en saber dónde estabas. Parecía extraño. No me dio buena espina. El corazón de Laura se aceleró. Sabía que no podía ser una coincidencia. Entre la advertencia del hombre en el hospital y esta nueva visita, era evidente que había personas vigilándola, y eso solo podía significar que estaba pisando terreno peligroso. Gracias por avisarme, Miguel. Ten cuidado y avísame si. Vuelve, respondió, intentando sonar tranquila, aunque por dentro sentía que la paranoia empezaba a acecharla. Decidió que no podía quedarse mucho más tiempo en el hospital. Mientras caminaba hacia el ascensor, pasó cerca de la habitación de Arturo. La puerta estaba entreabierta, y Laura no pudo resistir la tentación de echar un vistazo. Lo que vio la dejó paralizada. Un hombre, vestido con un uniforme médico que claramente no pertenecía al hospital, estaba inclinado sobre Arturo, inyectándole algo en el brazo. Laura reaccionó de inmediato. Oiga, deténgase. ¿Qué está haciendo?, gritó, entrando a la habitación. El hombre se giró rápidamente, y en sus ojos Laura vio algo que no olvidaría fácilmente, una mezcla de pánico y ferocidad. Sin decir una palabra, empujó a Laura con fuerza, haciéndola caer contra una mesa. Antes de que pudiera recuperarse, él salió corriendo de la habitación, desapareciendo en el pasillo. Laura intentó perseguirlo, pero el impacto la había dejado desorientada. Cuando logró llegar a la recepción, el hombre ya no estaba. Regresó apresuradamente a la habitación de Arturo, donde un par de enfermeras habían acudido tras escuchar el alboroto. Revisen sus signos vitales. Creo que le inyectaron algo, dijo con urgencia. Las enfermeras hicieron lo que pudieron, pero Arturo seguía inconsciente, y la única evidencia de lo ocurrido era una jeringa vacía que el intruso había dejado caer en su huida. Laura la recogió con cuidado, asegurándose de no tocarla directamente. Esto debe ser analizado, pensó, mientras las enfermeras estabilizaban a Arturo una vez más. Unos minutos después, el médico a cargo llegó, visiblemente alarmado por lo ocurrido. Laura le explicó lo sucedido, pero no mencionó nada sobre las conexiones que había empezado a descubrir. Necesitaba mantener esa información en reserva hasta entender mejor la situación. El médico asintió gravemente y prometió que reforzarían la seguridad alrededor de Arturo. Sin embargo, ambos sabían que si alguien estaba decidido a terminar con la vida del hombre, no se detendrían fácilmente. Laura salió del hospital con la jeringa envuelta en una bolsa de plástico, sintiendo que la noche se había vuelto aún más oscura. Decidió ir directamente a la estación de policía para entregarla al oficial Herrera. Si había alguien en quien podía confiar, era él. Sin embargo, al llegar, notó algo extraño. Las luces de la oficina de Herrera estaban apagadas, y no parecía haber nadie trabajando a esa hora. Llamó a su teléfono, pero no obtuvo respuesta. Un frío inexplicable recorrió su cuerpo.
Laura sabía que la situación se estaba complicando más de lo que podía manejar sola. Justo cuando estaba por irse, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Sabemos lo que estás haciendo. Detente ahora o pagarás las consecuencias. Las palabras eran claras, frías, calculadas. Laura apagó el teléfono y se quedó en silencio por un momento. La lluvia seguía cayendo sobre Caracas, y el eco de esas palabras amenazantes parecía fundirse con el retumbar de los truenos. Sin embargo, en el fondo, algo en ella no cedía. Arturo necesitaba ser protegido, y Laura sabía que estaba más cerca de descubrir la verdad. Pero también entendía que, para lograrlo, tendría que enfrentar riesgos que no había previsto. La tormenta dentro de ella estaba apenas comenzando. Laura regresó a su pequeño apartamento en el centro de Caracas, empapada por la lluvia y con una sensación de peligro inminente que no podía sacudirse. Cerró la puerta tras de sí con cuidado, asegurándose de que el cerrojo estuviera bien asegurado. Se dejó caer en el sofá, con la jeringa envuelta en la bolsa de plástico aún en sus manos. Las palabras del mensaje seguían retumbando en su mente: detente ahora o pagarás las consecuencias. No sabía quién estaba detrás de todo esto, pero lo que estaba claro era que su vida ahora corría peligro. A pesar del miedo, Laura sabía que no podía darse por vencida. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir todo lo que había sucedido desde que recibió esa primera llamada de emergencia en la mansión de Altamira. Escribir siempre había sido su forma de procesar lo que ocurría a su alrededor, y esta vez no sería diferente. Mientras repasaba los eventos, trató de unir los cabos sueltos. El hombre desconocido que la había advertido en el hospital, Claudia y su comportamiento sospechoso, el intento de envenenamiento de Arturo y, ahora, la amenaza directa contra ella. Todo apuntaba a una red mucho más grande de lo que imaginaba. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que debía analizar el contenido de la jeringa, pero no confiaba en llevarla a cualquier laboratorio. Recordó a un viejo amigo, Santiago, un químico que trabajaba en una universidad local y que siempre había estado dispuesto a ayudarla en el pasado. Era un hombre reservado, pero extremadamente competente. Laura lo llamó de inmediato. A pesar de lo tarde que era, Santiago respondió al teléfono. ¿Laura? ¿Qué ocurre? Suenas preocupada, dijo con su tono calmado. Necesito tu ayuda. Es algo delicado, pero no puedo explicarlo por teléfono. Puedo pasar por tu casa, respondió ella. Después de un breve silencio, Santiago accedió: ven, pero ten cuidado. La ciudad no está segura a esta hora. Laura salió bajo la lluvia, con la bolsa plástica bien guardada en su mochila. Mientras caminaba hacia su auto, miró a su alrededor con atención, sintiendo que alguien la observaba. No vio a nadie, pero el escalofrío en su espalda no desapareció. Subió al auto y condujo por las calles mojadas de Caracas, sintiendo que cada sombra podía esconder un peligro. Cuando llegó al pequeño apartamento de Santiago, él la esperaba en la puerta, con su habitual mirada tranquila pero curiosa. Entra rápido, le dijo, echando un vistazo a la calle antes de cerrar la puerta. Dentro, Laura le mostró la jeringa y le explicó lo básico: que un hombre había sido atacado y que necesitaba saber qué contenía para poder protegerlo. Santiago la miró con seriedad. No voy a preguntarte más detalles, pero esto suena grave. Puedo analizarlo, pero necesitaré un poco de tiempo. ¿Puedes quedarte aquí mientras lo hago?, preguntó. Laura asintió, sintiéndose por primera vez un poco más segura. Mientras Santiago trabajaba en su pequeño laboratorio improvisado, Laura no podía dejar de pensar en Arturo. ¿Cómo estaría ahora? ¿Qué más podrían intentar hacerle? La imagen de Claudia apareció en su mente. Esa mujer no solo era peligrosa, sino que parecía dispuesta a todo para proteger sus propios intereses. Pero, ¿quién era realmente? Laura sabía que necesitaba investigar más sobre ella, y decidió aprovechar el tiempo para buscar información en su teléfono. Escribió el nombre completo de Claudia en el buscador y pronto encontró una serie de artículos antiguos. Uno de ellos llamó su atención de inmediato: un informe de hace 5 años sobre un escándalo financiero en una empresa de bienes raíces donde Claudia había trabajado como gerente. La acusaban de malversación de fondos, pero el caso había sido cerrado repentinamente y sin explicación. Laura tomó nota de todo, sintiendo que esto podía estar relacionado con lo que estaba pasando ahora. Pasaron un par de horas antes de que Santiago regresara con los resultados. Su expresión era grave. Laura, esto no es un sedante común.
El compuesto es altamente tóxico y actúa rápido. Si lo hubieran administrado completo, habría sido letal. Lo que me preocupa es que esto no es algo que puedas comprar fácilmente. Esto viene de un laboratorio profesional, probablemente ilegal, explicó. Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esto confirmaba que quienes estaban detrás de todo esto no eran aficionados, eran profesionales, y estaban dispuestos a matar. Santiago se acercó y puso una mano en su hombro. No sé en qué estás metida, pero esto es peligroso. Si necesitas más ayuda, cuenta conmigo. Pero ten cuidado, Laura. Estas personas no se detendrán. Ella asintió, agradecida, pero sabía que no podía involucrarlo más. Esto era algo que tenía que manejar con cuidado. Le pidió a Santiago que guardara el análisis en un lugar seguro y salió de su apartamento con el corazón latiendo con fuerza. Mientras conducía de regreso a su casa, notó que un auto negro parecía seguirla. Su pulso se aceleró. Aceleró un poco más, doblando por calles estrechas y confusas para intentar despistar a quienquiera que la estuviera persiguiendo. Finalmente, llegó a un pequeño estacionamiento y apagó las luces del auto, quedándose en silencio, intentando calmar su respiración. El auto negro pasó de largo, pero Laura sabía que no era el final. Esto apenas estaba comenzando. Laura permaneció inmóvil en el asiento de su auto, escondida en la oscuridad del estacionamiento. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, un ruido constante que parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón. A través del parabrisas empañado, observó cómo el auto negro desaparecía al doblar la esquina. Aunque había logrado despistarlo, no podía ignorar la sensación de que cada paso que daba la acercaba más al peligro. La amenaza era real, y ahora era evidente que alguien estaba siguiéndola de cerca. Encendió el motor nuevamente, pero decidió tomar un camino distinto hacia su apartamento, lleno de giros y rodeos para asegurarse de no ser seguida otra vez. Cuando finalmente llegó a casa, sintió un peso extraño en el ambiente. Miró con atención la puerta, buscando algún signo de que alguien había estado allí. Todo parecía normal, pero algo no cuadraba. Abrió con cuidado, con el celular en una mano y un pequeño spray de pimienta en la otra. Entró y revisó cada rincón de su pequeño espacio, pero no encontró nada fuera de lugar. A pesar de ello, la sensación de que algo estaba mal no la abandonaba. Laura se sentó frente a su mesa de trabajo y extendió su cuaderno. Anotó las palabras de Santiago sobre el veneno, un compuesto altamente tóxico, probablemente de un laboratorio profesional. Era un detalle crucial, pero también un recordatorio de que estaba lidiando con personas peligrosas y organizadas. Decidió que necesitaba más información, algo que conectara todas las piezas. Sacó su computadora portátil y comenzó a buscar más datos sobre Claudia y Arturo, tratando de encontrar cualquier pista que pudiera aclarar el panorama. Mientras navegaba, encontró otro artículo interesante relacionado con Claudia. Hace 2 años, había sido vinculada con una sociedad empresarial llamada Inversiones Bolívar, una firma que, según rumores, estaba involucrada en lavado de dinero y negocios turbios. Aunque nunca se probaron las acusaciones, varios empleados cercanos a la directiva habían desaparecido sin dejar rastro durante ese periodo. Laura sintió un escalofrío. Esto no solo confirmaba que Claudia tenía un pasado oscuro, sino que la conectaba con una red mucho más peligrosa de lo que había imaginado. De pronto, un sonido la sobresaltó. Era su celular vibrando sobre la mesa. Un mensaje había llegado de un número desconocido, última advertencia, aléjate o serás la próxima. Laura sintió como el miedo se mezclaba con la rabia. Su instinto le decía que estaban tratando de intimidarla para que abandonara el caso, pero eso solo reforzó su determinación. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que Arturo seguía en peligro. Decidió que era momento de confrontar directamente a Claudia. Al día siguiente, se dirigió al hospital temprano en la mañana, con un plan en mente. Si Claudia estaba involucrada, tal vez podía presionarla para que revelara algo más. Al llegar, notó que había un par de guardias de seguridad adicionales frente a la habitación de Arturo. Se sintió aliviada al saber que al menos estaba más protegido, pero aún quedaban demasiadas preguntas sin responder. Laura encontró a Claudia en la cafetería del hospital, hablando por teléfono. Su tono era bajo, pero lo suficiente para que Laura pudiera captar fragmentos de la conversación. Todavía está viva, sí, lo sé, pero no podemos permitir más errores. Claudia colgó abruptamente al notar la presencia de Laura, y sus ojos se encontraron en un duelo silencioso.
¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó Claudia con una sonrisa forzada. Estoy aquí por Arturo, respondió Laura, firme. Quiero asegurarme de que esté a salvo. Después de todo, parece que hay demasiados accidentes ocurriendo a su alrededor. Claudia ladeó la cabeza, fingiendo confusión. No sé de qué hablas. Todo esto ha sido muy desafortunado, pero mi único interés es que mi esposo se recupere. Laura se inclinó hacia ella, bajando la voz para que nadie más pudiera escuchar. Sé que estás involucrada en esto, Claudia. Tal vez no conozco todos los detalles, pero estoy más cerca de descubrir la verdad de lo que crees. Si realmente te importa Arturo, deberías empezar a hablar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Por un momento, la máscara de Claudia pareció resquebrajarse. Sus labios se tensaron y sus ojos destellaron con algo entre rabia y miedo. Pero en lugar de responder, se levantó lentamente, alisó su vestido y dijo con frialdad, no tienes idea de en lo que te estás metiendo, niña. Te sugiero que tengas cuidado. En esta ciudad, las personas como tú no duran mucho cuando empiezan a entrometerse donde no deben. Luego, se marchó, dejando a Laura sola en la cafetería. Esa amenaza velada no hizo más que confirmar que Claudia sabía mucho más de lo que decía. Laura se quedó en silencio, observando cómo la mujer desaparecía por el pasillo. Sentía que estaba en el límite de algo grande, pero también sabía que cada vez tenía menos tiempo. Arturo seguía siendo la clave de todo, pero si no despertaba pronto, sería imposible desentrañar completamente el misterio. Mientras Laura salía del hospital, con una mezcla de frustración y determinación, no se percató de que alguien la observaba desde las sombras. Un hombre con un abrigo oscuro y gafas de sol la seguía con la mirada, sacando lentamente su celular para hacer una llamada. Todavía está investigando. Dime qué quieres que haga. Una voz al otro lado respondió fríamente, que desaparezca. La cacería había comenzado. Laura caminó por las calles de Caracas con la sensación de que cada paso la llevaba más cerca de un precipicio. La amenaza de Claudia, el mensaje anónimo, y ahora. La sospecha de estar siendo seguida, la hacían sentirse vulnerable pero también más decidida. Sabía que no podía confiar en nadie, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. Arturo seguía luchando por su vida, y lo que había descubierto hasta ahora apuntaba a una red de mentiras, manipulación y peligro que no podía ignorar. Decidió que necesitaba buscar ayuda fuera de las instituciones oficiales. Recordó a Mariana, una periodista independiente y vieja amiga de la universidad, conocida por su habilidad para desenmascarar casos de corrupción y crimen organizado en Venezuela. Mariana no solo era valiente, sino que también tenía contactos y recursos que podrían ayudar a Laura a conectar las piezas del rompecabezas. Aunque hacía años que no hablaban, Laura sabía que podía confiar en ella. Cuando llegó al pequeño café donde habían acordado reunirse, Laura vio a Mariana sentada en una esquina, con su laptop abierta y su característico cabello rizado recogido en un moño desordenado. Al verla, Mariana levantó la vista y sonrió. Laura, qué sorpresa verte después de tanto tiempo. ¿Qué ocurre? Sonabas preocupada por teléfono. Laura se sentó frente a ella y, tras un suspiro profundo, comenzó a relatar todo lo que había ocurrido, desde la llamada de emergencia en la mansión hasta los últimos eventos en el hospital. Mariana escuchó atentamente, tomando notas mientras Laura hablaba. Cuando terminó, la periodista se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Finalmente, habló, esto es grave, Laura. Si Claudia está conectada con una red como la de Inversiones Bolívar, estás lidiando con gente peligrosa, gente que no tiene problemas en silenciar a quienes se interponen en su camino. Pero también significa que estás cerca de algo importante, algo que ellos no quieren que descubras. Laura asintió, sintiendo que sus sospechas eran validadas. ¿Puedes ayudarme a investigar más sobre Claudia y esa empresa? Necesito pruebas, algo que pueda usar para proteger a Arturo y asegurarme de que estas personas no se salgan con la suya. Mariana sonrió con determinación. Claro que puedo ayudarte. Dame unas horas para revisar mis contactos y bases de datos. Si hay algo que encontrar, lo encontraremos. Mientras Mariana comenzaba su investigación, Laura decidió que era momento de revisar los pocos elementos que tenía en su poder. Sacó la foto del colgante de Arturo y se la mostró a Mariana. ¿Sabes quién es esta mujer? Mariana examinó la imagen con atención y negó con la cabeza. No, pero puedo buscarla. Tal vez sea alguien importante en la vida de Arturo, alguien que podría tener respuestas.
Laura sintió una mezcla de frustración y esperanza. Cada pista parecía abrir más preguntas en lugar de respuestas, pero al menos no estaba sola en su búsqueda. Pasaron unas horas mientras Mariana trabajaba, haciendo llamadas y revisando información en línea. Finalmente, levantó la vista de su pantalla con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. Laura, creo que encontré algo. Claudia está más profundamente involucrada de lo que imaginamos. Hay registros de transferencias financieras a cuentas en el extranjero, y parece que están vinculadas a contratos falsos a nombre de Arturo. Si esto es cierto, ella podría estar usando su nombre para encubrir un esquema de lavado de dinero. Laura sintió que el aire se le escapaba. Entonces no solo están tratando de matarlo, también están destruyendo su reputación. Mariana asintió. Exactamente. Si Arturo muere, no habrá forma de probar su inocencia, y Claudia podría salir impune. Esto es más grande de lo que parece, Laura. Estas personas son peligrosas, pero creo que podemos exponerlas. Solo necesitamos más pruebas. Mientras ambas discutían cómo proceder, el teléfono de Laura vibró. Era un mensaje de otro número desconocido: deja de buscar o te arrepentirás. Sabemos dónde estás. Laura mostró el mensaje a Mariana, quien maldijo en voz baja. Están vigilándote. Esto confirma que estamos cerca de algo importante. No podemos detenernos ahora. Mariana decidió llamar a uno de sus contactos, un hacker experto que podía acceder a información protegida. Si Claudia está involucrada en algo grande, habrá rastros. Nadie puede ocultarlo todo, dijo, mientras organizaba una reunión para esa misma noche. Laura sabía que estaban entrando en territorio peligroso, pero también sentía que finalmente estaban avanzando hacia la verdad. Esa noche, Laura y Mariana se encontraron con el hacker, un joven reservado llamado Andrés, en un departamento en las afueras de la ciudad. Andrés era meticuloso y eficiente. En cuestión de horas, logró acceder a correos electrónicos y documentos que revelaban la magnitud del esquema. Claudia no solo estaba involucrada en lavado de dinero, sino que también trabajaba con personas poderosas que manejaban negocios ilegales desde las sombras. Y lo más alarmante, había mensajes en los que claramente discutía cómo deshacerse de Arturo, asegurándose de que pareciera un accidente. Laura sintió un nudo en el estómago al leer esos mensajes. Ahora tenía pruebas contundentes, pero también sabía que esto la ponía en la mira de personas extremadamente peligrosas. Esto no solo se trata de Arturo. Si hacemos público esto, podríamos derribar a toda una red de corrupción, dijo Mariana, con los ojos brillando de emoción y preocupación. Laura asintió, sabiendo que el riesgo era enorme. La tormenta que se avecinaba sería más feroz que cualquier otra. Pero ya no había vuelta atrás. Laura y Mariana abandonaron el apartamento de Andrés con una sensación de triunfo, pero también con una carga de responsabilidad abrumadora. Las pruebas que habían obtenido no solo señalaban a Claudia como una pieza clave en una red de corrupción, sino que exponían a un grupo entero de poderosos empresarios y figuras influyentes que controlaban parte de los negocios ilegales en Caracas. Aquella noche, las calles de la ciudad parecían más oscuras de lo habitual, y Laura no podía evitar mirar por encima de su hombro cada vez que escuchaba un ruido inesperado. En el camino de regreso al apartamento de Mariana, ambas discutieron el siguiente paso. Mariana, siempre directa y audaz, sugirió que las pruebas fueran entregadas de inmediato a una fuente confiable en el extranjero. Esto es demasiado grande para manejarlo solas, Laura. Si queremos proteger a Arturo y exponer a esta gente, necesitamos que alguien con poder y alcance lo publique, dijo, con las manos apretando el volante mientras conducía a través de la lluvia. Laura asintió, pero sus pensamientos estaban divididos. Quería ayudar a Arturo, pero también temía que actuar precipitadamente pudiera ponerlo en mayor peligro. Cuando llegaron al apartamento de Mariana, ésta comenzó a redactar un informe con los datos obtenidos. Laura, por su parte, revisó una vez más los documentos de Andrés, buscando cualquier pista adicional que pudiera vincular directamente a Claudia con los intentos de asesinato de Arturo. Fue entonces cuando encontró un correo electrónico que le heló la sangre. En el mensaje, Claudia había escrito a uno de sus contactos: no podemos arriesgarnos a que despierte. Asegúrate de que el trabajo esté terminado antes de que los médicos puedan intervenir. Era la confirmación de que Claudia estaba planeando un nuevo ataque contra Arturo, y probablemente sería inminente. Tenemos que volver al hospital, exclamó Laura, levantándose de golpe de la silla. Mariana la miró sorprendida. ¿Qué pasa?
¿Descubriste algo más? Laura le mostró el correo electrónico, y ambas comprendieron que el tiempo se estaba agotando. Mariana dudó por un momento. Si vuelves al hospital ahora, podrías estar poniéndote en la mira de esta gente directamente. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Laura no lo pensó dos veces. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras intentan matarlo otra vez. Si no hago algo ahora, podría ser demasiado tarde. Decidieron ir juntas, pero con precaución. Mariana llamó a un contacto en la prensa local, confiando en que la presencia de un periodista podría actuar como una capa adicional de protección. Si algo ocurre, al menos tendremos testigos, dijo mientras conducían hacia el hospital. Laura miró por la ventana, sintiendo cómo la tensión crecía en su pecho. Sabía que lo que estaban haciendo era peligroso, pero no podía permitir que el miedo la detuviera. Cuando llegaron al hospital, notaron de inmediato que algo estaba fuera de lugar. Los guardias que habían estado protegiendo la habitación de Arturo no estaban en su puesto. Laura y Mariana intercambiaron una mirada de alarma antes de apresurarse por el pasillo. Al acercarse a la habitación, escucharon voces dentro. Una de ellas era claramente la de Claudia, hablando en un tono bajo pero autoritario. «Hazlo rápido. No quiero errores esta vez», decía. Laura no lo pensó dos veces. Abrió la puerta de golpe, encontrando a Claudia y a un hombre vestido como médico junto a la cama de Arturo. El hombre sostenía una jeringa, claramente a punto de inyectarle algo. «Detente ahora mismo», gritó Laura, poniéndose entre Arturo y el hombre. Claudia dio un paso atrás, sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?» «Esto no te concierne», dijo, con una sonrisa helada. «Esto me concierne más de lo que crees», respondió Laura, sacando su teléfono y mostrando la grabación que había comenzado a hacer en el pasillo. «Todo lo que has dicho y hecho está registrado. Ya no puedes escapar». Claudia intentó mantener la calma, pero Laura notó el leve temblor en sus manos. El hombre que la acompañaba miró a Claudia, esperando una señal, pero antes de que pudiera reaccionar, Mariana entró en la habitación con su contacto de la prensa y un guardia de seguridad que había encontrado en el camino. La presencia de más personas desestabilizó a Claudia. Su plan se había desmoronado. Laura, con el corazón latiendo a toda velocidad, señaló al hombre con la jeringa. «Si das un paso más, esto terminará peor para ti». El hombre dejó caer la jeringa al suelo y levantó las manos en señal de rendición. Los guardias intervinieron rápidamente, deteniéndolo junto con Claudia, quien ahora gritaba enfurecida, acusando a Laura de arruinar su vida. Arturo, todavía débil, abrió los ojos por un breve instante. Sus labios temblaron mientras intentaba hablar. Laura se inclinó hacia él, tomando su mano. «Estás a salvo ahora», le susurró. Aunque las palabras de Arturo eran apenas un murmullo, Laura alcanzó a escuchar algo que la llenó de alivio: «Gracias, por no rendirte». Mientras Claudia era escoltada fuera del hospital, Mariana miró a Laura con una mezcla de orgullo y preocupación. «Esto no ha terminado, Laura. Exponerlos públicamente es solo el comienzo. Pero lo que hiciste hoy, salvaste su vida». Laura asintió, sintiendo como el peso de la tensión comenzaba a liberarse de sus hombros. Sabía que aún quedaban batallas por librar, pero al menos ahora tenía una ventaja: la verdad estaba de su lado. Y no pensaba detenerse hasta que todo saliera a la luz. El amanecer sobre Caracas llegó con un aire distinto para Laura. A pesar de que el caos seguía latente, había logrado un pequeño triunfo: salvar la vida de Arturo y exponer parcialmente las intenciones de Claudia. Sin embargo, sabía que esto no era el final, sino apenas el principio de una lucha mucho más grande. Después de lo ocurrido en el hospital, Claudia y su cómplice habían sido arrestados, pero las conexiones con la red de corrupción aún estaban intactas y los verdaderos líderes seguían operando desde las sombras. Mariana la llamó temprano, con noticias importantes. «Laura, los datos que conseguimos anoche ya están en manos de un contacto en la prensa internacional. Esto va a salir a la luz muy pronto, pero tenemos que prepararnos. Esto no será un golpe limpio. Estas personas van a contraatacar y debemos estar listas». Laura escuchó en silencio, sabiendo que Mariana tenía razón. Aunque Claudia estaba bajo custodia, había fuerzas mucho más peligrosas detrás de todo esto. Decidieron reunirse nuevamente con Andrés, el hacker que había conseguido las pruebas, para asegurarse de que la información recopilada estuviera protegida.
Cuando llegaron a su apartamento, Andrés las recibió con una expresión seria. Recibí un intento de hackeo esta madrugada. Alguien está tratando de borrar cualquier rastro de lo que conseguimos. Por suerte, tengo copias de seguridad, pero esto confirma que estamos pisando los talones de alguien muy poderoso. Mientras Andrés hablaba, Laura no podía dejar de pensar en Arturo. A pesar de todo lo que había sucedido, él seguía siendo la clave para entender completamente esta red de mentiras y crímenes. Ahora que estaba consciente, podría aportar información crucial, si su salud se lo permitía. Decidió regresar al hospital para hablar con él, mientras Mariana y Andrés continuaban asegurando las pruebas. Cuando Laura llegó a la habitación de Arturo, lo encontró despierto, aunque visiblemente débil. Sus ojos mostraban agotamiento, pero también gratitud. Tú, me salvaste, dijo con voz ronca. Laura sonrió suavemente y se sentó junto a su cama. No podía dejar que te hicieran daño. Pero necesitamos tu ayuda, Arturo. Claudia y quienes están detrás de ella aún representan una amenaza, no solo para ti, sino para muchas otras personas. Necesito que me digas lo que sabes. Arturo asintió lentamente, luchando contra el cansancio para hablar. Claudia, no actúa sola. Siempre estuvo conectada con una red más grande. Cuando descubrí lo que hacía con mi nombre, intenté detenerla, pero cada vez que me acercaba, me encontraba con amenazas. Había demasiadas personas poderosas involucradas, y yo no sabía en quién confiar. Cuando finalmente decidí reunir pruebas, fue cuando intentaron deshacerse de mí. Laura lo escuchó con atención mientras Arturo le contaba sobre los negocios fraudulentos, las transacciones encubiertas y las conexiones políticas que sostenían la red. Todo apuntaba a un hombre llamado Efraín Bolívar, el supuesto líder de Inversiones Bolívar y alguien con suficiente poder para manejar a Claudia y eliminar cualquier obstáculo en su camino. Arturo se detuvo un momento para tomar aire antes de continuar. Efraín controla todo. Es intocable. Pero si logras exponerlo, el resto caerá con él. Laura sabía que este nombre sería clave para los próximos pasos. Le prometió a Arturo que haría todo lo posible para que se hiciera justicia, pero en el fondo sentía el peso de lo que enfrentaba. Era una batalla desigual, una paramédica y un pequeño grupo de aliados enfrentándose a una red poderosa y despiadada. Pero no podía rendirse ahora. Esa noche, mientras revisaba las notas que había tomado durante el día, recibió un mensaje de Mariana. Necesitamos reunirnos. Andrés encontró algo importante. Laura, agotada pero motivada, salió de su apartamento de inmediato y se dirigió al lugar acordado. Cuando llegó, Mariana y Andrés la esperaban con expresiones graves. Encontramos una lista de nombres, dijo Andrés. Son políticos, empresarios y militares que están conectados con Efraín. Esta lista podría derribarlos a todos, pero es peligrosa. Si alguien descubre que la tenemos, nuestras vidas estarán en riesgo. Laura tomó la lista y comenzó a leer los nombres. Muchos de ellos eran figuras públicas conocidas en Caracas, personas que parecían intocables y que nunca habrían sido sospechadas de estar involucradas en algo tan oscuro. La magnitud del descubrimiento era abrumadora. Mariana la interrumpió, esto no puede quedarse aquí, Laura. Tenemos que actuar rápido, antes de que ellos actúen contra nosotros. Decidieron que la única manera de protegerse y garantizar que la información saliera a la luz era entregarla a una organización internacional que pudiera manejarla con discreción y seguridad. Contactaron a un periodista extranjero que Mariana conocía, alguien con experiencia en reportajes de alto riesgo. La reunión se programó para la mañana siguiente, en un lugar seguro fuera de la ciudad. Mientras tanto, Laura regresó a casa, incapaz de dormir. Sabía que cada minuto contaba, pero también que el peligro crecía con cada paso que daban. El silencio de la madrugada fue interrumpido por un golpe fuerte en su puerta. Se levantó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza. Cuando abrió, encontró un sobre en el suelo. Dentro, había una nota escrita a mano que decía, sabemos lo que tienes. Si lo entregas, pagarán con sus vidas. Laura apretó la nota con fuerza, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo. Sabía que ya no había marcha atrás. La verdad tenía que salir a la luz, y estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera para lograrlo. La tormenta estaba en su punto más álgido, pero Laura estaba lista para luchar hasta el final. Laura guardó la nota en su mochila, consciente de que aquel mensaje era un recordatorio de que sus enemigos estaban cada vez más cerca. La amenaza era clara,
pero también lo era su decisión de seguir adelante. Esa noche, apenas pudo dormir, con la mente llena de estrategias, temores y el constante recordatorio de que tenía una misión mucho más grande que su propia seguridad, sacar a la luz la verdad y salvar vidas, incluida la de Arturo. A la mañana siguiente, Laura se reunió con Mariana y Andrés en el punto acordado, un pequeño café en las afueras de Caracas. Allí también estaba el periodista extranjero que Mariana había contactado, un hombre de mediana edad llamado Mark, que había trabajado en investigaciones de alto perfil sobre corrupción en América Latina. Mark escuchó con atención mientras Laura y Mariana explicaban todo lo que habían descubierto, mostrando la lista de nombres y los documentos que vinculaban a Claudia y a Efraín Bolívar con la red criminal. Mark, que había estado tomando notas en silencio, finalmente habló. Lo que tienen aquí es explosivo. Si publicamos esto, no solo se desmoronará la red de Bolívar, sino que podría desencadenar investigaciones internacionales. Pero también entiendo que esto los pone en un gran riesgo. Necesitamos garantizar su seguridad antes de proceder. Laura apretó los labios. No importa el riesgo. Estas personas han destruido demasiadas vidas. Si podemos detenerlas, vale la pena. Mark asintió, admirando la determinación en los ojos de Laura. Mientras discutían cómo proceder, Andrés revisaba su computadora portátil, buscando cualquier movimiento sospechoso en los sistemas que había intervenido. De repente, se detuvo y frunció el ceño. Tenemos un problema, dijo, girando la pantalla para mostrar un correo electrónico que acababa de interceptar. Era un mensaje enviado por uno de los hombres de Efraín Bolívar y mencionaba un plan para localizar a Laura y Mariana. Nos están buscando. No tenemos mucho tiempo, agregó Andrés, con una tensión evidente en su voz. Mark sugirió que se dividieran para despistar a cualquier posible perseguidor. Laura y Mariana llevarían las pruebas a una ubicación segura que Mark les había proporcionado, mientras él trabajaba desde otro lugar para preparar la publicación de los documentos. Andrés se quedaría en su escondite, monitoreando los movimientos digitales de los enemigos y asegurándose de que las pruebas no fueran eliminadas. Laura y Mariana tomaron un auto prestado y emprendieron el viaje hacia el lugar indicado, una pequeña cabaña en las montañas al norte de Caracas. La carretera era sinuosa, rodeada de árboles altos y una neblina que parecía envolverlas como una advertencia. Durante el trayecto, Laura no pudo evitar pensar en todo lo que había sucedido en los últimos días. Lo que comenzó como una llamada de emergencia ahora era una operación para desmantelar una red criminal. Nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó Mariana, rompiendo el silencio. Laura asintió, mirando la carretera. No tengo opción. Si me detengo ahora, todo esto habrá sido en vano. Y no podría vivir conmigo misma sabiendo que tuve la oportunidad de hacer algo y no lo hice. Mariana sonrió levemente. Eres más valiente de lo que crees, Laura. Pero también debes cuidarte. No puedes ayudar a nadie si te destruyen en el camino. Llegaron a la cabaña al atardecer. Era un lugar pequeño y sencillo, pero alejado del caos de la ciudad. Mark ya estaba allí, esperando con su equipo de trabajo. Todo está listo para enviar los documentos a varios medios internacionales, anunció mientras conectaba su laptop a una red privada. Una vez que esto se publique, no habrá marcha atrás. Pero debemos estar preparados para las consecuencias. Mientras trabajaban, Laura recibió una llamada del hospital. Era el médico de Arturo. Laura, algo extraño ocurrió. Un hombre llegó al hospital preguntando por ti. Dijo que era tu familiar, pero no quiso dar su nombre. Lo detuvimos antes de que entrara a la habitación de Arturo, pero creo que debería saberlo. Laura sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía que no era una coincidencia. Gracias por avisarme. Refuercen la seguridad de Arturo. Estoy trabajando en algo que podría resolver todo esto. Horas más tarde, con los documentos preparados y distribuidos a los medios seleccionados, Mark presionó el botón de envío. En cuestión de minutos, la red criminal de Efraín Bolívar estaba expuesta al mundo. Las pruebas comenzaban a circular por plataformas internacionales, y los nombres de los implicados aparecían en titulares. Laura sintió un nudo en el estómago. Sabía que el impacto sería enorme, pero también que ahora estaban en el centro de la tormenta. El teléfono de Mariana vibró con un mensaje anónimo: cometieron un gran error. Esto no se quedará así.
Laura lo leyó y miró a Mariana con preocupación. Esto significa que hicimos lo correcto, pero también que ahora somos su objetivo principal. Mariana asintió, tratando de mantener la calma. Estamos listas para enfrentarlo. Ahora tienen los ojos del mundo sobre ellos. No será tan fácil silenciarnos. Esa noche, mientras las noticias comenzaban a difundirse, Laura salió a la terraza de la cabaña, respirando profundamente el aire fresco de las montañas. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que ya no estaba sola. Habían dado el primer gran golpe contra el sistema corrupto que había estado oprimiendo a tantos. Y aunque aún quedaban batallas por librar, Laura sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El impacto de la publicación fue inmediato. Al amanecer, los titulares de medios internacionales y locales hablaban de una vasta red de corrupción encabezada por Efraín Bolívar y sus asociados. Los nombres implicados resonaban como una bomba en el país. Políticos, empresarios, militares y figuras públicas estaban vinculados directamente con actividades ilegales que abarcaban lavado de dinero, tráfico de influencias e incluso intentos de asesinato para silenciar a sus opositores. Laura y Mariana, escondidas aún en la cabaña de las montañas, observaban las noticias con una mezcla de alivio y tensión. Habían dado el golpe, pero sabían que el contragolpe no tardaría en llegar. Mariana recibió una llamada de su contacto en la prensa internacional. El alcance de esta publicación es enorme. Estamos recibiendo amenazas, pero también apoyo de organizaciones que quieren investigar más a fondo. No se detengan, manténganse a salvo, y recuerden que ya no están solas, dijo la voz del otro lado de la línea. Mariana agradeció el mensaje, pero su mente estaba enfocada en el próximo paso: protegerse y proteger a Laura mientras las repercusiones crecían. Laura, por su parte, no podía dejar de pensar en Arturo. Su vida había sido puesta en peligro por estas personas, y aunque Claudia estaba bajo arresto, la red de Bolívar aún tenía recursos y aliados para intentar dañarlo. Decidió llamar al médico del hospital para asegurarse de que Arturo seguía bajo protección. Él está estable y seguro por ahora, le dijo el médico, pero su tono transmitía preocupación. Sin embargo, hoy en la madrugada se reportó un incidente con los sistemas de seguridad del hospital. Creo que alguien intentó acceder a su habitación. Laura sintió como el nudo en su pecho se apretaba aún más. Sabía que no podía confiar solo en las medidas del hospital. Arturo seguía en peligro. Mariana y Mark decidieron que era hora de mover a Arturo a un lugar más seguro. Utilizarían sus contactos para coordinar un traslado discreto, lejos de los ojos de aquellos que todavía intentaban silenciarlo. Laura estuvo de acuerdo, pero antes de proceder, quiso hablar con él. Regresó al hospital con precaución, consciente de que sus movimientos estaban siendo vigilados. Cuando llegó, Arturo estaba despierto, pero aún débil. Sus ojos mostraban una mezcla de agotamiento y gratitud. Laura, murmuró, con voz quebrada, me enteré de lo que hicieron. No sé cómo agradecerte por todo esto. Ella le tomó la mano y le sonrió suavemente. No tienes que agradecerme. Esto no es solo por ti, Arturo. Es por todas las personas que han sufrido por culpa de esta red. Pero ahora tenemos que mantenerte a salvo. Vamos a trasladarte a un lugar seguro. Confía en mí. Arturo asintió débilmente, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Efraín no se detendrá. Tiene recursos, aliados, incluso dentro de las autoridades. Si logran exponerlo completamente, todo se derrumbará, pero no será fácil. Laura lo escuchó atentamente, reafirmando su compromiso de seguir luchando. Sin embargo, en el fondo, sabía que cada paso que daban los acercaba más al peligro. La noche siguiente, el plan para trasladar a Arturo comenzó. Mariana había conseguido la ayuda de un pequeño equipo de confianza, compuesto por periodistas y activistas que compartían el mismo objetivo: proteger la verdad. Con documentos falsos y una ambulancia que no llevaba ningún emblema oficial, lograron sacar a Arturo del hospital sin levantar sospechas. Laura iba en el vehículo, junto a Arturo, mientras Mariana y Mark escoltaban desde un auto detrás. Durante el trayecto hacia el refugio, una casa en una región remota del estado de Mérida, Laura no pudo evitar mirar constantemente por el espejo retrovisor. Las carreteras estaban desiertas, pero el miedo de que fueran perseguidos no desaparecía. Arturo, aunque débil, intentó calmarla. Confía en ellos, dijo con voz baja. Sé que no es fácil, pero estamos haciendo lo correcto. Sin embargo, la calma no duró mucho.
Mientras subían una carretera serpenteante en las montañas, las luces de un vehículo comenzaron a aparecer en el espejo retrovisor. Mariana, que iba detrás, llamó por radio. «Tenemos compañía. Creo que nos están siguiendo». Laura sintió como el pánico crecía en su pecho, pero respiró hondo para mantenerse concentrada. «Tenemos que despistarlos. No podemos llevarlos al refugio». Mark, que conducía el auto de escolta, decidió tomar la iniciativa. «Nos encargaremos de ellos. Ustedes sigan adelante». El auto de Mariana y Mark redujo la velocidad, posicionándose entre la ambulancia y el vehículo que los perseguía. Laura vio por el retrovisor cómo el auto de sus amigos desaparecía en una curva cerrada, seguido de cerca por los perseguidores. «Espero que estén bien», murmuró, apretando el volante. Finalmente, después de lo que parecieron horas de tensión, Laura y Arturo llegaron al refugio. Era una casa pequeña, rodeada de árboles y completamente aislada. Un equipo de seguridad los esperaba, personas de confianza que garantizarían la protección de Arturo mientras se recuperaba. Laura, agotada pero aliviada, ayudó a instalar a Arturo en su habitación. Cuando se quedó sola en la sala principal, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Mariana: «Nos deshicimos de ellos por ahora. Estamos bien, pero esto no ha terminado. Mantente alerta». Laura suspiró profundamente, agradecida de que sus amigos estuvieran a salvo. Sabía que el peligro no había desaparecido, pero por primera vez en días, sintió un leve respiro. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles y el silencio de las montañas la envolvía, Laura se sentó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. A pesar de todo el caos, se sentía más decidida que nunca. Habían logrado mucho, pero aún quedaba camino por recorrer. Y aunque no sabía qué les depararía el futuro, estaba segura de una cosa: no se detendría hasta que la verdad prevaleciera. Laura despertó temprano, con el primer rayo de sol iluminando las montañas que rodeaban el refugio. Después de días de tensión y peligro constante, el silencio del lugar le ofrecía una paz momentánea. Sin embargo, sabía que la tranquilidad era solo un espejismo. Cada minuto que Arturo permanecía vivo y cada segundo que las pruebas seguían en circulación representaban una amenaza directa para la red criminal de Efraín Bolívar. Y esa gente no iba a quedarse de brazos cruzados. Mientras revisaba sus notas y mensajes en la sala principal, Mariana llegó con el rostro marcado por el cansancio, pero con una mirada decidida. Había pasado la noche coordinando con periodistas internacionales y activistas para garantizar que la información continuara circulando y no pudiera ser silenciada. «Las pruebas están aseguradas», anunció mientras se dejaba caer en una silla. «Pero la presión está aumentando. Están buscando a cualquiera que haya tenido algo que ver con esto. Incluso han enviado mensajes intimidatorios a las redacciones que publicaron la historia». Laura asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que el golpe inicial había sido exitoso, pero también entendía que la red criminal aún tenía recursos y aliados para intentar recuperarse. «¿Sabemos algo de Mark y Andrés?», preguntó. Mariana sacó su teléfono y revisó los mensajes. «Mark está bien, sigue moviéndose para evitar ser localizado. Andrés está monitoreando todo desde su escondite, pero me dijo que detectó intentos de rastrear nuestras ubicaciones. Necesitamos mantenernos en movimiento». Mientras hablaban, Arturo apareció en la sala, apoyándose en el marco de la puerta. Aunque seguía débil, su semblante había mejorado notablemente. «Quiero ayudar», dijo con voz firme, aunque algo entrecortada. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada mientras ustedes arriesgan sus vidas. Efraín no solo me utilizó a mí, sino a muchas otras personas para sus crímenes. Es hora de que pague». Laura se levantó y lo ayudó a sentarse en una silla. «Tu prioridad ahora es recuperarte», le dijo suavemente. «Eres una de las pocas personas que puede testificar directamente contra ellos. Si algo te pasa, se perderá una parte crucial de esta lucha». Arturo asintió, pero su expresión no mostraba resignación. «Entonces díganme cómo puedo colaborar desde aquí. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Mariana, viendo la determinación en sus ojos, le ofreció un lugar en su red de comunicación. «Podemos usar tu testimonio para reforzar la historia. Incluso si no podemos grabarte ahora, podemos usar tus palabras como una declaración oficial anónima. Efraín y sus aliados saben que estás vivo y eso los está desestabilizando. Tu voz tiene poder». Mientras trabajaban en la declaración de Arturo,
el refugio recibió una visita inesperada. Era uno de los hombres del equipo de seguridad, que entró con expresión grave. Hay movimiento en las cercanías. Un dron fue avistado sobrevolando la zona esta mañana. Es probable que hayan localizado el refugio. La noticia cayó como un balde de agua fría. Laura y Mariana intercambiaron miradas de alarma. No tenemos mucho tiempo, dijo Mariana. Si saben que estamos aquí, vendrán pronto. El equipo de seguridad comenzó a movilizarse, preparando vehículos para evacuar el refugio. Laura ayudó a Arturo a empacar lo esencial mientras su mente trabajaba frenéticamente en un plan. Sabía que debían mantenerse un paso adelante. Decidió que era hora de dividirse nuevamente. Mariana y Arturo serían trasladados a un nuevo refugio más seguro, mientras Laura regresaría a Caracas para reunirse con Andrés y asegurarse de que las pruebas siguieran protegidas. Antes de separarse, Arturo tomó la mano de Laura. Gracias por no rendirte, le dijo con sinceridad. No sé qué habría sido de mí sin tu ayuda. Laura le sonrió, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Esto no ha terminado, Arturo. Mantente fuerte. Nos volveremos a ver pronto. El viaje de Laura de regreso a Caracas fue tenso. Mientras conducía, no podía evitar mirar constantemente por el espejo retrovisor. El peso de lo que estaba en juego era abrumador, pero sabía que no podía detenerse ahora. Cuando llegó al escondite de Andrés, lo encontró trabajando en su computadora, con un semblante más serio de lo habitual. Tenemos un problema, le dijo sin rodeos. Han comenzado a mover dinero a cuentas nuevas. Efraín está intentando borrar su rastro, y creo que están planeando huir del país. Laura se sentó junto a él, procesando la información. ¿Podemos rastrear esas transferencias? Si logramos interceptarlas, podríamos detenerlos antes de que escapen. Andrés asintió, pero su expresión mostraba preocupación. No será fácil. Están utilizando servidores internacionales y cambiando de ubicación constantemente. Pero si logramos intervenir a tiempo, podríamos exponer aún más pruebas y dar a las autoridades lo que necesitan para detenerlos. Esa noche, mientras Andrés trabajaba en los rastreos, Laura sintió cómo la presión aumentaba. Estaban enfrentándose a un enemigo que no solo tenía recursos ilimitados, sino que también estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerse. Pero ella sabía que la lucha valía la pena. No solo por Arturo, sino por todas las personas que habían sido víctimas de esta red. Cuando el reloj marcó la medianoche, Andrés levantó la vista con una sonrisa triunfal. Tenemos algo, dijo. Una de las transferencias clave está programada para mañana al mediodía. Si podemos alertar a las autoridades a tiempo, podríamos interceptarla y bloquearla. Laura sintió una chispa de esperanza. Era un pequeño paso, pero en una batalla como esta, cada victoria contaba. Mientras se preparaban para el día siguiente, Laura se permitió un momento para respirar. Sabía que lo que estaba por venir sería crítico. Efraín Bolívar estaba acorralado, pero eso lo hacía más peligroso que nunca. Sin embargo, Laura estaba lista. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. La verdad, aunque costosa, estaba cada vez más cerca de prevalecer. Laura sabía que aquel día sería decisivo. Desde el momento en que Andrés identificó la transferencia clave, cada minuto parecía acelerarse, como si el tiempo conspirara para que todo se definiera de una vez. Caracas despertaba con su caos habitual, pero para Laura y su equipo, la ciudad era un campo de batalla silencioso donde se jugaba el destino de muchos. La red de Efraín Bolívar estaba acorralada, pero un enemigo desesperado siempre es el más peligroso. Laura respiró profundamente, enfocándose en lo que estaba por venir. No podía permitir que el miedo la dominara. Andrés trabajaba frenéticamente en su computadora, intentando rastrear las transacciones y recopilar evidencia sólida que pudiera ser utilizada por las autoridades. Tenemos una ventana de 2 horas antes de que la transferencia sea definitiva, dijo, con los ojos fijos en la pantalla. Si logramos interceptarla y redirigir la información a las autoridades internacionales, tendremos un caso irrefutable contra Bolívar y su red. Laura, que estaba de pie junto a él, asintió con firmeza. Hagámoslo. Pero tenemos que asegurarnos de que esto llegue a las personas correctas. No podemos arriesgarnos a que alguien dentro del sistema lo bloquee. Andrés la miró con una sonrisa tensa. Por eso ya he enviado copias encriptadas a varios aliados. Si algo me pasa, la información seguirá adelante. Mientras Andrés trabajaba, Laura
Recibió un mensaje de Mariana: nos están siguiendo. Arturo y yo estamos seguros por ahora, pero hay movimientos extraños cerca del nuevo refugio. Terminen esto rápido. No podemos aguantar mucho más. Laura sintió un nudo en el estómago, pero no respondió. Sabía que la mejor forma de protegerlos era asegurarse de que ese día terminara con Efraín Bolívar y su red completamente expuestos. De repente, Andrés levantó la cabeza, con una mezcla de emoción y urgencia en su rostro. Lo tengo. La cuenta principal está conectada a un servidor en Dubái. Si lo bloqueamos ahora, toda la operación quedará congelada. Pero necesitamos hacerlo desde un lugar más seguro. Si intentamos hacerlo desde aquí, nos rastrearán en minutos. Laura no dudó. ¿Dónde podemos hacerlo? Andrés respondió rápidamente: hay un centro de telecomunicaciones en el centro de Caracas. Con el acceso adecuado, podríamos realizar la intercepción sin que nos detecten de inmediato. Ambos se subieron a un auto y se dirigieron al lugar. Las calles de Caracas, llenas de vida y ruido, parecían ajenas a la tensión que los rodeaba. Laura miraba constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver algún vehículo sospechoso detrás de ellos, pero no vio nada. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Cuando llegaron al centro de telecomunicaciones, Andrés los guió hacia una entrada lateral, evitando las cámaras principales. Solo necesitamos unos minutos, dijo, conectando su laptop al sistema principal. Mientras Andrés trabajaba, Laura se mantuvo alerta, con el oído afinado para cualquier sonido sospechoso. Entonces lo escuchó, el leve crujido de pasos acercándose por el pasillo. Sacó el pequeño spray de pimienta que siempre llevaba consigo y se preparó para enfrentar a quienquiera que estuviera allí. La puerta se abrió de golpe, y dos hombres armados entraron con expresiones decididas. «Dejen todo ahora mismo», gritó uno de ellos. Laura reaccionó de inmediato. Lanzó el spray hacia los ojos del primer hombre, quien dejó escapar un grito de dolor y cayó al suelo. El segundo hombre levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, Andrés, desde su posición, lanzó un objeto pesado que impactó en su brazo, haciendo que el arma cayera. Laura se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. La adrenalina corría por sus venas mientras luchaba por desarmarlo. Finalmente, logró inmovilizarlo con una fuerza que no sabía que tenía. «Rápido, Andrés, termina el trabajo», gritó, mientras sujetaba al hombre contra el suelo. Andrés, con las manos temblorosas pero decidido, siguió tecleando hasta que finalmente anunció: «Lo logré. La cuenta está bloqueada, y la información ya fue enviada a las autoridades internacionales. Esto termina aquí». Laura soltó al hombre y lo ató con una cuerda que encontró en el lugar. Sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Mientras Andrés recogía su equipo, ella llamó a Mariana. «Lo logramos. Ahora solo queda esperar a que el sistema judicial haga su trabajo». Mariana respondió con un suspiro de alivio. «Estamos seguros por ahora, pero debes tener cuidado. Esto no ha terminado hasta que Efraín esté tras las rejas». Horas más tarde, las noticias estallaron: las cuentas de Efraín Bolívar habían sido congeladas y varias agencias internacionales habían emitido órdenes de captura contra él y sus principales aliados. Las imágenes de policías entrando a las oficinas de Inversiones Bolívar inundaron las pantallas de televisión y las redes sociales. El rostro de Efraín, siempre tan seguro y arrogante, ahora mostraba una mezcla de rabia y desesperación mientras era escoltado por las autoridades. Laura, exhausta pero triunfante, observó todo desde el pequeño apartamento donde ella y Andrés se habían refugiado temporalmente. Por primera vez en días, permitió que las lágrimas corrieran por su rostro. Eran lágrimas de alivio, de orgullo y de una tristeza acumulada que finalmente encontraba salida. Habían ganado una batalla crucial, pero sabía que la lucha por la justicia nunca terminaba del todo. Esa noche, Mariana llamó para darle una última actualización. «Arturo está a salvo y agradece todo lo que hiciste por él. También quiere que sepas que está dispuesto a testificar en cualquier momento». Laura sonrió al escuchar esas palabras. Sabía que, a pesar de las pérdidas y los sacrificios, habían hecho lo correcto. Cuando finalmente se permitió cerrar los ojos, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Había enfrentado el caos, el peligro y el miedo, y había salido adelante. La verdad había prevalecido, y aunque el futuro seguía siendo incierto, Laura sabía que estaba lista para lo que viniera.
Había encontrado su propósito en medio de la adversidad, y con eso, podía enfrentarlo todo. No olvides seguir el canal para más historias emocionantes. Si te gustó esta historia, mantente atento. Tenemos mucho más contenido increíble por venir. Dale like, comenta y comparte con quienes creas que les encantará. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando historias que llegan al corazón. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Acompáñanos en este viaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.